árboles son sacramentos de la paz. Ellos me enseñan el arte difícil del sosiego, firme en su aplomo vertical frente al viento y al látigo incontable de la lluvia. Su tranquilidad está transida de silencio, pues las hojas, como labios, solo invitan a contemplar otra flora escondida e interior que no se puede describir con las palabras. Ellas hablan al alma, no al oído. El primer recuerdo que tengo yo de mi vida consciente fue una noche buena en Praga. Yo tendría unos 3 años y medio y recuerdo muy vívidamente que mi papá estaba arrodillado sobre la alfombra haciendo funcionar el mecanismo de un tren eléctrico que era su regalo para mí esa Navidad. Es un recuerdo muy íntimo. La tonalidad de la luz que permea ese recuerdo es para mí importante, no solo porque era noche buena, sino porque la cercanía del árbol de Navidad y esa sonrisa paterna, una sonrisa como de una gran ternura, me evocaban enseguida la presencia de lo divino, como de una gran celebración universal que es la mejor definición que yo puedo dar de la experiencia de lo sagrado. El segundo recuerdo es una imagen mucho más trágica. Yo recuerdo estar bajo la lona de una carpa gigantesca y estoy con mi mamá, aunque la presencia de mi madre es una presencia más bien tácita en ese recuerdo. Yo sé que está allí, pero no puedo sentir con fuerza su cercanía. Estamos, mi mamá y yo, sentados en las gradas de una especie de anfiteatro. Y a muchos metros de distancia de nosotros, abajo, hay una jaula muy grande. Y en medio de esa jaula están unos tigres de Bengala. En medio de esos tigres de Bengala está un joven, un muchacho de pie, con un látigo en la mano. Pero lo importante del recuerdo es que el antebrazo del muchacho está ensangrentado. Ese antebrazo herido no impide que continúe la danza del látigo y yo termino por echarme a llorar. Me resultaba incomprensible que esa celebración visual a la que fui llevado cuando decidieron llevarme a un circo estuviera asociada a la sangre. Es como si de pronto comulgara el horror con lo siniestro, comulgara la fiesta con el miedo.
para saber de ti, para escucharte. Haría falta hundirse en ese tiempo que duerme en la memoria como el álbum familiar espera al fondo de la última gaveta. Basta entonces unas manos otra vez ávidas de infancia para que rostros, miradas y sonrisas, hablándonos para siempre en esas fotos, reconstruyan como balsa de naufragio una presencia acompañante, la raíz oculta de la propia vida. Nuestra historia, dibujada en las páginas del álbum, regresa al húmedo desván donde nos aguarda aquella fábula, ese cuento de hadas narrado acaso por la madre en una noche íngrima, solemne, donde éramos únicos, hermosos, sempiternos, porque nos habíamos amados, así sencillamente buenos por queridos. Una tía, mi tía Albertina, siempre recordaba que a los 4 años, en el jardín de su casa, me preguntó: Armando, cuando seas grande, ¿vas a ser poeta? Y yo le dije: no, no lo voy a hacer, ya lo soy. Y tenía 4 años de edad. Mi casa era una casa llena de libros, y el respeto que ungía la voz de los que se le acercaban a mi papá llamándolo poeta siempre me impresionó. No sé si debo agradecer a mi padre o más bien a mi madre mi vocación de escritor, porque es un dato importante en mi vida el hecho de que mi mamá sintiera tal reverencia ante la vocación literaria de mi papá, que esa reverencia nos las comunicó a todos los miembros de la familia. Tú y yo volvamos, desandemos lo ansioso y tristemente caminado, volvamos, sí, hacia la hora en que subía un olor de cosa nueva hasta nosotros. Vengamos otra vez, digamos las palabras que hacían sonar las cosas a tu lado. Ayúdame a quitar tanta voz inútil, tanto gesto ocioso que te ocultan. Yo sé que tú vibras aquí entre las ondas como un presentimiento, que brillas vivamente en el ardor matutino del mar calmo. Yo sé que tú cantas en todas esas olas, pero no importa. Quiero escucharte hoy en el silencio quieto de la casa profunda, sin luces de mar, roto en las rocas, sin un solo movimiento de las cosas, solo tú, exacto, en la penumbra.
yo iba con frecuencia a hacer un rato de oración en la capilla desde una edad muy temprana, diría desde los 8 años. Y allí, en ese ambiente de la capilla, tuve como los primeros vestigios de lo que podría llamarse una experiencia de Dios. Si la experiencia de alguien, otro total, radicalmente distinto a mí, pero que estaba como instalado en el centro de mi propia interioridad, y era como si yo sintiera que yo tenía una cita permanente con él, con ese otro, ese alguien que está en el centro de mí mismo. Solo recuerdo una vez, pero ya en bachillerato, que salí un día de la capilla como transido, transfigurado, vamos a decir así, incluso facialmente, por la experiencia que acababa de tener durante un rato de oración en la capilla, y un compañero que estaba afuera de la capilla, pero que me vio salir, empezó a burlarse de mí, como de la emoción que yo tenía al salir de la capilla, y que era una emoción visible, notoria. Uno debe guardar ese tipo de emociones como dentro de sí mismo, sin pretender comunicárselas a todos a destiempo. Es extraño, insólito, y para mí claramente providencial el hecho de que me hubiera enamorado a finales de bachillerato de un compañero con el que no tuve el más mínimo contacto físico. Simplemente fue un enamoramiento, extático, en algunos momentos contemplativo. Y recuerdo como si fuese hoy que en el recreo un día, viéndolo, mirándolo de cerca, tuve como la convicción de que Dios, ese Dios que me habían dicho que rechazaba la homosexualidad, no podía sino estar complacido con el amor que yo sentía hacia aquel compañero. Dios amaba, por ser el amor mismo, ese amor que yo sentía. Mi cuerpo era una especie de presencia tácita, pero también muy molesta,
yo no encontraba la manera de que la relación con mi corporalidad funcionara de manera orgánica. Yo no vi otra alternativa para mí que el alejamiento de la fe religiosa, no digamos de la institución católica, sino de la misma fe religiosa, precisamente para poder asumirme, asumir mi corporalidad y mi instintividad. En 1985 yo decido, después de reflexionarlo, meditarlo mucho, que ya no quiero seguir enmascarándome frente a mi familia, frente a mis amigos y frente a mis posibles lectores. Recuerdo las torpezas del comienzo, el olor de los baños, la terca timidez de los paseos, buscando casi a tientas una mirada cómplice, unos ojos más intensos que mi culpa, luego la temblorosa invitación junto a un café que sabe dulce y atroz como el pecado, hasta llegar al lujo de los cuerpos en la clandestinidad de aquel hotel. Por fin la despedida, tal vez un intercambio de teléfonos, mientras la ciudad se despereza y la piel conserva todavía los olores que la ducha borrará. Ahora que no necesito mentir, encuentros deletéreos, porque el amor ya no requiere de baratos hoteles ni urinarios. Ratifico, sin embargo, la subversión de aquel inicio, la ilegalidad de las caricias complotando contra la burocracia del placer. Saludo como entonces al asombro pagano del... La percepción y la mirada para descubrir en la ciudad revelaciones del misterio. Limpia y fría, la noche de diciembre es la imagen perfecta de mi alma. Caracas arde afuera, indiferente, mientras yo soy un hueco livianísimo donde caen flotando los minutos. En nada pienso ahora y nada añoro, ninguna obligación, ninguna agenda, apenas esta ingrávida quietud para llenar de música, satí acaso, y lentos cigarros y silencio,
y el negro sueño de la paz vacío. Yo he visto la locura muy cerca de mí. Y la locura es una experiencia muy dura y muy cruel, pero también hasta cierto punto iluminadora. Esa experiencia es la experiencia del grado cero de la conciencia. Si en la clínica psiquiátrica, en el hospital psiquiátrico, yo llegué a sentir que había llegado a ese grado cero, a partir del cual podía empezar una reconciliación insospechada conmigo mismo y con el mundo, lejos de toda infatuación egótica, lejos de todo triunfalismo personal, lejos de todo titanismo psíquico, moral, social. Y además creo que me dio un sentido renovado de la compasión, es decir, de la fraternidad. Esa experiencia nueva, renovada de la fraternidad con personas que son marginadas socialmente por problemas que no dependen en nada de su voluntad. Esa experiencia de la solidaridad marca profundamente la vida del que la vive. Dios toma radicalmente en serio el sufrimiento humano. Como dice Jesús en el Evangelio de Mateo, dichosos los afligidos porque serán consolados, dichosos los desposeídos porque heredarán la tierra. Solo la crucifixión de Cristo, en la que se identifica abismalmente con la suerte de los pobres, las víctimas y los marginados, vuelve de veras creíble el amor de Dios al hombre. Justamente en la cruz de Cristo, Dios se desfonda, vamos a decir así, de su altura divina y se identifica con el fracaso histórico, el fracaso existencial, el fracaso psíquico y el fracaso espiritual del hombre.
fracaso, la conciencia de él, como aprendizaje de los límites, como humildad de ser real, como el supremo arte de la verdad. Esta casa de retiro que tienen los jesuitas en una zona aledaña a Los Teques tuvo una importancia decisiva en mi vida porque hace 20 años yo pensé que quería hacer una especie de retiro personal de varios días, unos 5 o 6 días, con el objetivo de repensar mi vida. Yo había pasado varios años alejado de la fe religiosa, pero de alguna manera podía decir como Rimbaud que era esclavo de mi bautismo, porque lo que había experimentado en la infancia, en la adolescencia y en mi primera edad adulta en materia de experiencia, de fe religiosa, seguía resonando dentro de mí con fuerza. De la misma experiencia espiritual intensa de la oración brotó muy espontáneamente la poesía. Escribía varias horas al día y así se fue configurando un poemario que terminó por llamarse Poemas de Quebrada de la Virgen, en homenaje a este sitio. El poemario lleva una cita de Leonardo Boff, que es un gran teólogo brasileño, que dice: puede haber momentos de absoluta gratuidad en los que el hombre no se interroga, sabe que Dios actuó en su vida. Esta muestra su transparencia a pesar de los conflictos insuperables, irrumpe una armonía, una plena quietud interior, una unidad de todas las cosas ligadas a una única raíz de la cual viven, existen y subsisten. Pueden acontecer momentos así en la vida de un hombre, tal vez después de un largo proceso catártico, después de penosas crisis, quizás en el corazón de una vida alienada y pecaminosa. Dios puede surgir no solo como pregunta o como respuesta al cuestionamiento inquieto del corazón, sino como diafanidad y evidencia. Creo que aquí palpé, como dice el Salmo, la radical bondad de Dios. Yo he estado pensando los últimos meses que Dios está de muchas maneras en mi vida. Está en mis amigos, está en mis alumnos, está en mi trabajo literario y docente, está en mi vida psíquica, está en mi vida espiritual, está en la historia, pero también está en la naturaleza.
Lesama, hoy voy a orar contigo. Todo es metáfora de todo. Las cosas, mirándose las unas en las otras, son espejos en el reino de la imagen. Por ejemplo, aquella acacia sola, como si en verdad me adivinara, enseña ahora, bajo el silencio cóncavo del cielo, el tiritante, el retorcido, el exacto crucifijo de dos ramas que ya no ampara el follaje. Pero un poco más allá, un eje calmo en la corriente clara del arroyo me revela de pronto la naturaleza del tiempo y la resurrección. No arrastra a la piedra el agua ávida, solo la pule.